Análisis jurídico, mirada crítica y sin rodeos, para entender lo que está realmente pasando en el país. Esto es En qué está Chile, donde la verdad se examina y las ideas se enfrentan. Comenzando ahora, solo por Mises TV. ¿En qué está Chile? ¿En qué está Chile? Es una iniciativa de Mises Conosur que nos convoca para conversar, para compartir, para departir, y hoy día tenemos un agrado, tenemos una singularidad, tenemos una gran invitada, quizás de las voces más autorizadas en materia de niñez, de adolescencia en Chile, tanto por su trayectoria como por su vocación y también por su convicción, en esos gestos que dan lugar a distinguir a las personas. Estamos hablando de doña Delia del Gato Reyes, actual directora de la Fundación Mi Casa. Delia, un agrado tenerte aquí. Gracias, Jaime. Un gusto poder compartir este rato para que conversemos de temas varios. Efectivamente, de temas varios. ¿En qué está la niñez en Chile? Bueno, mira, en términos de los niños que nosotros atendemos, voy a hablar primero de la fundación, de los chiquititos, lo general. Hay un grupo de niños en Chile que son los niños que están bajo el régimen de protección. ¿Ya? Bien, Ese grupo de niños es un grupo pequeño en rigor en relación a los 5 millones de niños que tiene Chile, ¿no? Estamos hablando de un promedio de alrededor de 200.000 niños en el país. De ese grupo, la Fundación Mi Casa, que es de donde yo soy la directora ejecutiva, atendemos un grupo de ellos a lo largo del país. Alrededor de 14.000 niños al año atiende la Fundación, 14.000. más o menos, en distintos programas de carácter ambulatorio. Por lo tanto, si tú me preguntas, ahí la pregunta habría que hacerla, ¿cómo está la niñez en general y cómo están estos niños en particular? Muy Que son bien. estos niños que están en una situación de mayor vulnerabilidad. En el tema de la niñez en general, uno podría decir que han habido situaciones importantes de avance en las últimas 2 décadas del país, por hablar de una cifra un poco mayor de años, en términos de todos los ámbitos. Cuando tú mires, si tú hablas de cómo estábamos hace 20 años, 25 años, probable que estemos un poco mejor. El problema es que no obstante eso, efectivamente hay situaciones complejas. Y una de las situaciones complejas que yo creo que no podemos dejar de mencionar es que la situación de, yo diría, cierta inseguridad que se está viviendo en los últimos años acá en Chile impacta muy fuertemente en la infancia. Efectivamente. En Chile además hay alrededor de 313.000, 314.000 niños migrantes. Sí. ¿Eso impacta también desde el punto de vista de la vulnerabilidad en los términos que tú estás conversando? Bueno, efectivamente, porque todas las instituciones que trabajamos en infancia en protección, hemos estado recibiendo de esos 300.000 niños, algunos de ellos, no la mayoría, pero algunos de ellos que están en los programas. Entonces tú tienes niños que están siendo atendidos de manera ambulatoria, que pueden ser niños ecuatorianos, pueden ser niños bolivianos, colombianos, venezolanos, haitianos, etcétera, que vienen a los programas, en este caso programas de protección, sí con un diseño súper claro en términos de que están derivados muy probablemente por alguna instancia o de carácter judicial o la oficina local de la niñez o a lo mejor algún centro de salud o algún colegio. Cuando se deriva un niño al sistema, inmediatamente ingresa a uno de estos programas de carácter ambulatorio y se le presta la atención. Por lo tanto, efectivamente es cierto de que yo diría toda la red hoy día recibe algún porcentaje pequeño de estos porcentajes de niños que son niños que son hijos de personas que han venido probablemente vía inmigración. Y en el régimen de vulneración o de vulnerabilidad, ¿cuáles son los elementos de ocurrencia más corrientes respecto de los niños que se encuentran en esa condición en Chile? Los niños de protección en general, En general, yo diría que el gran tema ahí es que para que un niño sea declarado con una medida de protección por un tribunal de familia o una medida administrativa que alguien declaró que está en una situación de vulnerabilidad, tú tienes que tener algunas condiciones a la base. Por bien, ejemplo, negligencia severa de los que son sus tutores. Estamos hablando de su papá, su mamá, su abuela, su tía, quien esté a cargo. Cuando hablamos de negligencia severa, estamos hablando de
No la clásico, a lo mejor abandono entre comillas simple, ¿no? Bien, Sino que estamos hablando, por ejemplo, de un niño que a lo mejor pasa semanas y que los vecinos saben que ese niño pasa solo, por ejemplo, que llora, que no ve a la familia, que lo atienda, en fin. Entonces se interviene en ese caso, ya sea por la propia oficina local de la niñez o lo que pudiera hacer si es más grave un tribunal de familia y se decide hacer una medida de protección, que puede ser, como digo, administrativa o o judicial. judicial. Por lo tanto, cuando tú entras al sistema de protección, a la base hay algún tipo de problema. Ese es uno, negligencia de los tutores grave o severa. Después tienen las situaciones de maltrato, una gama amplia de maltrato, desde el maltrato leve hasta el maltrato grave. En el caso de maltrato grave estamos hablando de un niño que tuvo algún tipo de lesión. Por lo tanto, generalmente cuando hay maltrato grave, te llega derivado a los sistemas de protección, producto de que algún agente de salud, sea esto una enfermera, un médico, en algún CEFAN, en algún lugar de hospitales públicos o incluso privados, que están obligados a hacer la denuncia, detectan alguna anomalía. Bien, ¿Qué significa eso? Algún golpe no explicable, alguna situación de moretón en alguna parte del cuerpo del niño que al médico o a quien está atendiendo no le parece que pueda ser accidental. Entonces ahí tienes una segunda línea, o sea, la negligencia parental o de los tutores graves, situaciones de maltrato. Y hay un tercer nivel también de ingreso que desafortunadamente es también una situación no tan menor, que son los temas de abuso sexual. Y ahí nuevamente tú tienes la posibilidad de que estén detectados o en el sistema de salud, a veces en los colegios, o bien en las oficinas locales de la niñez. ¿Qué es lo que ocurre con la situación de abuso sexual? Que van desde lo que pudieran ser situaciones de abuso sin que haya un vínculo o una situación de violación, hasta la violación de un niño. Y tienes, por lo tanto, niños que tienen medidas de protección, en ese caso también por situaciones de vulneración a lo que es su indemnidad sexual. Entonces tú tienes como tres líneas de ingreso al sistema, ¿no? Negligencia severa, grave, de los tutores o padres, situaciones de maltrato, leve o grave, y situaciones de abuso sexual. Te diría que esas son digámosle a la las gente tres que, principales, Jaime. correcto, las tres Pueden haber principales, las más gruesas. pero las más gruesas te diría que las podemos detectar, definir en esos tres temas. En la dimensión del abuso sexual, el abuso sexual supone cualquier conducta de significación sexual, toda vez que respecto de los menores, a consecuencia de que no existe voluntad, siempre se estima entonces que no existiendo voluntad del menor, cualquier conducta de significación sexual constituye abuso sexual, a diferencia de la violación que se verifica siempre respecto de los menores, haya o no consentimiento, toda vez que la ley chilena entiende que un menor de edad carece de consentimiento. Por lo tanto, cualquier fórmula de penetración impone violación. Esas son las dos dimensiones en materia de... Es correcto. Ahora, en el caso de violación, cuando tú tienes cualquier tipo de relación sexual, en el fondo, de un niño menor de 14 años, una niña menor de 14 años, es siempre violación. Así es. Cuando es entre los 14 y los 18 años, se entra a analizar si acaso hubo una situación de abuso de poder o alguna situación que no hubo algún tipo de consentimiento por parte de, en este caso, la niña o niño de 15 y 16 años. Pero se presume violación de inmediato para cualquier niño o niña en Chile menor de 14 años. Eh, Tú presides una fundación Sí. y es quizás una de las fundaciones más antiguas o la más antigua en esta materia. Como la tercera más antigua, porque fíjate tú que la más antigua en Chile que trabaja en estos temas es lo que era la Sociedad Protectora de la Infancia, Ya, ¿cómo no? y ella fue creada por personas, digamos, privadas. Estoy hablando de personas, digamos, de lo que era la época, fines del siglo pasado, antes del 2000, o sea, no, perdón, antes de 1900, debe haber sido 1900, fines del siglo pasado, del siglo XIX. Del siglo XIX, Por lo ok. tanto, tiene más de 100 Muy años. bien. Tiene ¿Y más de 100 años. Fundación Mi Casa es de la Después década del está, 40 o el no, 50? después está Ciudad del Niño, que es de los años 30, ¿Cómo no? ¿ya? Que se llama Ciudad del Niño, que antes se llamaba Consejo de Defensa del Niño. Y Efectivamente. después viene Fundación Mi Casa, que es del año 47, Correcto. ¿ya? Entonces tú tienes, esas son las más antiguas. Después, bueno, está el de SOS, que también tiene más de 50 años. Hay varias otras, ¿ah? Pero yo te diría que tal vez la Fundación Mi Casa es la tercera. O Es la sea, tercera. se fundó el año 47 por un sacerdote, El el padre padre Alfredo Ruiz Tagle, Alfredo Ruiz Tagle, sí. que él partió, es como de la misma época del padre Alberto Hurtado, ¿ah? Correcto. Entonces, mientras el padre Alberto Hurtado fundó en ese minuto el Hogar de Cristo, por esa época, estaba el padre Ruiz Tagle que se focalizó en los temas de infancia.
cambio, el Hogar de Cristo amplió digamos, las efectivamente. situaciones de vulnerabilidad de las personas, y por lo tanto el Hogar de Cristo siempre abarcó más que los temas de infancia. En el caso del padre Luis Tagle, él lo que hizo fue fundar una institución, en este caso Fundación Mi Casa, que se preocupaba básicamente de la infancia, A como consecuencia de único. tener tu organización que preside como directora la calidad o condición de fundación, ¿cuánto impactó el fenómeno de las fundaciones en 8 ámbitos del devenir chileno respecto de triangulaciones de dinero y las cuestiones que se han conocido a nivel judicial en términos de que hubiese verificado el que todos fueron colocados en el mismo saco Claro. y eso eventualmente impactó negativamente a estas fundaciones a las que tú haces referencia o a Fundación Mi Casa en particular? Mira, yo te diría que efectivamente cuando ocurrió esto hace como 2 o 3 años, ¿no? Sí, El escándalo de fundaciones en el norte de Chile. Primero, algunos datos que pueden ser importantes de tener de contexto. En el sistema de protección, que están, digamos, las fundaciones, corporaciones, ONG que trabajan con los temas, con los niños que están en esta situación que hablábamos al inicio, hay alrededor de 160 instituciones, más o menos, ¿ya? ¿cómo Puede no? ser un poquito menos, yo te hablo un número grueso, pero deben ser 160, 150, no son más que eso. Estas 160 instituciones están todas acreditadas ante el Servicio de Protección hoy día, que antes se llamaba CENAME, cambió la ley, se separó en dos, y hoy día hay un servicio especializado de protección de la niñez. Bueno, estas instituciones acreditadas todas trabajan hace muchísimos años. Estamos hablando de las tres más viejas que yo te mencioné, que son Correcto. las del siglo anterior al siglo pasado. Después está Ciudad del Niño, después estamos nosotros y hay un conjunto de otras, llegando hasta un 150, 160. Esas instituciones todas reciben subvención desde el Servicio de Protección para poder ejecutar los programas, que son todos programas licitados. Licitados en un sistema cerrado porque tiene ley especial. Eso Correcto. significa que se licitan los proyectos para este grupo y por lo tanto hay una competencia que está regulada a través de un conjunto de leyes y reglamentos que permiten que se levante una licitación y las instituciones que están acreditadas pueden presentar sus propuestas para poder ganarse o no los proyectos. Es bien especial esto y tal vez importante decir esto, que acá no se compite por precio. El precio lo fija el gobierno. ¿Cómo no? Eso significa que se compite por la calidad de la propuesta técnica. Bien. Es decir, por ejemplo, si se va a hacer un proyecto ambulatorio para atender a los niños, no sé, en Atacama, y un proyecto que tiene por objeto fortalecer los vínculos familiares y la habilitación de las familias para que puedan cumplir mejor su tarea protectora, ese proyecto, ponle tú, voy a poner cualquier cifra, no estoy hablando de cifras reales, pero ponle tú que ese proyecto sean 100 millones al año. Esa cifra la fija el gobierno. Entonces dice, voy a levantar un proyecto que va a tener 100 millones de pesos al año y con estas condiciones técnicas. Usted va a tener que contratar a tantos profesionales, va a tener que atender a 100 niños, va a tener que hacer tal trabajo de campo, va a tener tal lugar para tener que arrendar, va a tener que tener tal equipamiento, digamos, de computación, etcétera, y por lo tanto usted postule y presénteme alguna propuesta y se compite por la propuesta técnica ¿Cómo no? en base a la orientación que te da el gobierno en relación a lo que quiere que se haga. Por lo tanto, es bien importante quizás decirlo, porque a veces se piensa de que es como una suerte en que tú compites donde quien ofrece más o menos plata y por lo tanto estás como en una suerte de mercado, ¿no? Un mercado público, por ponerlo algún ejemplo. En este caso no. O sea, está diseñado el sistema desde el año 2005, porque la ley que originó esto es del año 2005, define el gobierno del presidente Lago, Exactamente. y esa ley lo que hace es justamente lo que te estoy diciendo, es decir, las reglas las pone el gobierno en términos de la cobertura que se va a licitar, el precio que va a tener esto y la orientación técnica. Entonces se le dice a las instituciones, ok, usted postule. Y postulan en este universo de las 150, 160 instituciones máximo. Obviamente que no todas postulan al mismo proyecto, pero yo te diría Efectivamente. que en las últimas licitaciones prácticamente no ha habido ninguna donde no hayan a lo menos unas 10 o 8 propuestas E- alternativas. Entonces, el gobierno recibe estas propuestas y tiene un plazo de que igual, bueno, las licitaciones son públicas, así que cualquiera que tenga interés podría mirar las condiciones Exactamente. y por lo tanto el gobierno decide en base a lo que son las propuestas que se hicieron y adjudica, ¿ya? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando uno viene el escándalo, y por qué me detuve un poquito en este Sí, no, por detalle, que es cierto. súper importante para entender el impacto que tiene cuando tú trabajas de esta manera y tú sabes, digamos, cómo opera y lo restrictivo que es este sistema en términos de la definición por parte del gobierno de todos los parámetros sobre los cuales va a funcionar, y de repente nos encontramos
con el escándalo de fundaciones, donde yo vi una situación en la segunda región que a mí me dejó, yo quedé impactada. O sea, primero, platas que entran y se entregan sin licitación de ningún tipo. Es importante que se diga esto. O sea, mientras este sistema es con licitación, con las condiciones que yo estoy planteando, en el caso de fundaciones prácticamente era toda asignación directa. Exactamente. ¿Qué significa asignación directa? Significa que alguien decide, en la instancia gubernamental en este caso, que tiene 10 pesos y esos 10 pesos se los va a entregar a esta fundación. Y se los va a entregar sin licitación, sino que simplemente va a decir, ok, presénteme usted algo y yo le entrego esto. Cuando nosotros vimos esto, y estoy hablando no solo nosotros como fundación, sino que el sistema, quedamos todos espantados, ¿no? Porque en el fondo nosotros decíamos, a ver, pero ¿cómo es esto? O sea, mientras yo tengo un sistema altamente competitivo, Y donde te fiscalizado. exigen una cantidad de cosas para poder presentarte, altamente fiscalizado, y de repente me encuentro con la sorpresa de que en algunas partes en Chile, estoy hablando del norte, pero pasó en varios lugares, había otra instancia, también de gobierno en este caso, que entregaba las platas a instancias que eran, entre comillas, sin objetivo de lucro, prácticamente sin ningún proceso de fiscalización ni de nada. Fíjate que yo quedé impactada cuando de repente nos enteramos que por una resolución, en este caso del gobierno regional, se adjudica algo, monto gigantesco, estamos hablando de 300 millones, 400 millones de pesos, y fíjate tú que yo quedé helada cuando en el fondo, y todo lo comentamos, ¿ah? Prácticamente la mitad de esa plata se entregó de un día para otro. Sí, claro. De un día para otro. Entonces nosotros dijimos, a ver, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo de un día para otro? Efectivamente así fue. Entonces, el daño que se hizo con esa situación, que todavía está en investigación y por lo tanto me imagino que se llegarán a verificar qué Esperemos, pasó, esperemos. esperemos. Pero lo que sí te puedo decir que era de una anomalía completa. O sea, yo por lo menos, muchos de los que trabajamos en esto hace muchos años, no podíamos creer que se entregaran recursos fiscales con este nivel de vivienda. Con este nivel de vivienda. O sea, platas enormes entregadas prácticamente sin licitación, sin ninguna reglamentación. Bueno, obviamente que eso estalló y daña a todo el sistema, porque esto que yo te estoy contando acá y le contamos, digamos, a quienes nos estén viendo, Así es. no lo sabe mucha gente. Más bien dicho, nadie. Entonces, al final de cuentas, tú hablabas, yo estoy en una fundación, estoy en una ONG, estoy en una corporación, y todo el mundo te miraba en ese tiempo como diciendo, oye, bueno, en una de esas tú Con también, sospecha, claro. en una de esas tú también estás. Entonces fue tremendamente golpeador, tremendamente golpeador. Entonces yo me alegro que me lo preguntes tú porque yo creo que es bueno hacer la distinción. Una cosa es un sistema altamente reglamentado, como el sistema del servicio de protección hoy día, en todas las materias, en temas técnicos, en temas de control financiero, rendiciones mes a mes, etcétera, etcétera, lo que fue el escándalo fundacional. El escándalo fundacional fue un robo y por lo tanto la fiscalía que está investigando esto en los distintos lados, me imagino que seguirá haciéndolo y me imagino que no sé, yo ahí no tengo, tú soy abogado y tú sabes más que yo, pero me imagino que el procedimiento seguirá hasta que se defina los responsables y hayan las sanciones que tienen que haber. Bueno, eso es Pero lo que hay uno una, espera. pero hay una diferencia, Jaime, radical. O sea, el impacto para todos nosotros lo conversamos mucho, estoy hablando de muchos los directores ejecutivos como yo, profesionales, estaba todo el mundo golpeado. Porque en el fondo, sin tener arte ni parte en esta historia, nada, al final igual te golpeó un poco, ¿no? Igual te sentiste como que un poco en la mirilla este asunto. Y yo creo que es bueno que se vaya decantando de manera que quede nítido y claro qué fue lo que pasó, las sanciones que tengan que haber por parte de los tribunales que las hayan, y bueno, y las ONG y fundaciones que trabajamos en estos temas, tanto en infancia, porque aquí también hay otras ONG, ¿ah? Las Sí, que claro. trabajan con ancianos, las que trabajan con la discapacidad, las que trabajan con las mujeres. O sea, que hay un conjunto de fundaciones ONG que trabajan en Chile con recursos fiscales altamente controlados, hoy día incluso con la Contraloría, afortunadamente la Contraloría haciendo una pega de excelencia en este tema, de revisar cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, separemos un poco las cosas. O sea, yo te diría que hay una tradición en Chile de una sociedad civil organizada a través de fundaciones, corporaciones, ONG, todas sin fines de lucro, que ejecutan proyectos en el ámbito de lo social, estamos hablando para ancianos, discapacidad, para jóvenes, para mujeres, para infancia, de protección. Entonces, es una gama amplia que tiene una tradición larga en Chile. O sea, aquí no estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando de hace 40 años e incluso más en algunos casos. Entonces, se ha ido modernizando, se ha ido cada vez perfeccionando más y yo te diría que lo más importante, sobre todo por un tema de transparencia, cada vez más los mecanismos de rendición de cuentas son más sofisticados, más elaborados. Y eso está muy bien, porque en el fondo acá estamos hablando de Fue a plata tu juicio el pública. cambio sustantivo que se verificó desde el punto de vista de la organización estatal entre el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, a Mejor Niñez?
Bueno, la principal diferencia entre lo que era, hay más diferencia, pero yo te voy a dar la principal, es que cuando estaba el Sename, ambos trabajos con infancia en relación a la vulneración de derechos de los niños, área de protección y área de infractores juveniles, estaban bajo un mismo alero, el Sename. Esa era Bien. una cuestión que existía. Y se llevaba mucho tiempo hablando, estoy hablando de 10, 20, 30 años, de la importancia a lo mejor de separar ambas tareas a objeto de que hubiera un servicio especializado para el tema de infractores juveniles de ley y un servicio especializado en los temas de protección a niños vulnerados en sus derechos, vulneraciones, digamos, graves. Y eso yo diría fue lo primero que se logra cuando tú separas. Por lo tanto, hoy día tenemos dos servicios. El Sename era uno con estas dos vertientes y hoy día hay dos servicios, el servicio de reinserción juvenil que se llama y el servicio de protección especializada. Eso es un cambio Sustantivo, significativo, claro. sustantivo, porque se separó todo, ¿te fijas? Desde lo que era la línea programática de infractores de la ley a nivel juvenil, con lo que son las líneas de programas tanto ambulatorios como los lugares donde están los centros de detención de los jóvenes. Y por otro lado quedaron en este lado el área de protección especializada que tiene tanto programas ambulatorios como programas de tipo residencial. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo que yo creo que es importante es que este cambio supuso una discusión en el Parlamento que mejoró en unas líneas relevantes, encuentro yo, lo que eran los temas más técnicos de intervención, Bien. porque se elevaron los estándares de exigencia, tanto para el área de reinserción juvenil como para el área de protección especializada. Entonces también hay una calidad, hay un cambio en la calidad del servicio que se presta. Y lo tercero, diría yo, es que esto supuso una separación también de los recursos públicos, ¿no? Y por lo tanto hay reglamentos hoy día que existen que están específicamente ejecutándose en el área de protección, que tienen una cantidad enorme de requisitos que permiten que efectivamente estas platas, que son platas públicas, producto de los impuestos de todos los chilenos, estén gastándose como corresponde en los niños y niñas que lo necesitan, y por el otro lado también en relación a infractores. Entonces, también hubo una mejora ahí. Yo te diría que si tú me dices eso es como las principales diferencias, y nosotros, en el caso de Fundación Mi Casa, siempre esta institución ha funcionado en el área de protección, Bien. nunca en el área de ejecución de programas de infractores De de ley. infractores de ley, claro. Exacto. Por lo tanto, nosotros en el fondo pasamos todos a lo que era el servicio de protección con la nueva acreditación. Se hizo una nueva acreditación que fue altamente exigente. Ahora viene el proceso de reacreditación, porque se acredita uno por 3 años, no por 4 años, y después te reacreditas de nuevo. Y lo otro importante, que no lo dije, también lo digo, es que se separaron las áreas de dependencia administrativa a nivel de gobierno. El Servicio de Protección pasó al Ministerio de Desarrollo Social, Ya, debajo de lo que es la Subsecretaría de la Niñez, muy bien. y el Servicio de Reinserción Juvenil se mantuvo en el Ministerio de Justicia. También Bien, es otra diferencia, porque bien. el Sename estaba todo bajo el Ministerio de Justicia. Entonces, hoy día pasaste todo el área de protección especializada al ámbito, al desarrollo social, que me parece correcto. Y después de la creación de Mejor Niñez durante el gobierno del presidente Piñera, uno puede desde una fundación hoy día hacer una evaluación del funcionamiento de Mejor Niñez. ¿Cuáles a tu juicio los elementos de mejora o elementos que podrían determinar una mejor eficacia en la prestación del servicio y en la derivación del mismo a través de las fundaciones como la tuya? Bueno, lo principal, como ya lo decía hace un momento, yo creo que es importante reiterarlo, es que el hecho que tú crearas dos servicios, exigiste por parte de los parlamentarios, por parte de los proyectos de ley y por parte, digamos, de la definición, que tú subieras el estándar en ambos de manera importante. Los que llevan mucho tiempo trabajando en esto lo sabemos perfectamente, o sea, se pasa, yo te diría, de un nivel A a un nivel C o D, o sea, el avance es importante en términos de la calidad de lo que los parlamentarios exigieron en la ley, que se quedó plasmado en la ley, para la creación de ambos servicios. Por lo tanto, yo creo que más allá, penosamente, de la prensa que hay a veces en relación al servicio de protección, que es como, a mí me da un poco pena de repente, porque siento que no se reconoce ninguna de las situaciones que efectivamente han sido cosas importantes de avance. Importante. Y se mantiene cuando hay alguna situación de tragedia en relación a alguna situación de un niño, como que no pasó nada acá. Y yo creo que eso es completamente injusto. O sea, efectivamente han habido situaciones donde a lo mejor se podría haber hecho mejor el trabajo, evidentemente, tanto en reinserción juvenil como en el área de protección especializada.
Pero yo te diría que también hay que ser honesto, ¿no? Y yo creo que es bueno decirlo, y yo nunca lo escucho, pero yo cada vez que puedo lo digo. En esta área la perfección no existe. Lo que tú tienes son mejoras en todos los niveles. Entonces tú vas mejorando, pero no hay un solo país del mundo, te diría yo, ni siquiera los que tienen el quíntuple, cuádruple de plata que lo que puede tener Chile en relación a los temas, que pueda decir que trabajan de manera perfecta sin ningún tipo de falencia. Entonces, cuando ha ocurrido alguna situación que ha vuelto a poner sobre el tapete alguna crítica importante, es cierto que la crítica es válida. Yo quiero también ser súper honesta en esto, en decir, sí, es válida, una crítica es correcta. Lo que pasa es que tal vez sería importante que además de esta crítica, uno pudiera ver cómo se resuelve la situación y qué mejoras efectivas se implementan. Y a tu juicio, ¿cuáles son las mejoras efectivas que Tiene en que una ver, primera instancia uno mira, pudiera describir? yo te diría que la primera mejora que uno podría, y que yo creo que la ciudadanía tiene derecho a exigirla, tiene que ver con los temas de control. Cuando tú tienes negligencia, porque por el área pública, por ponerte en este caso, ¿no? O sea, cuando un servicio, sea el de reinserción juvenil o el de protección, se comete algún error, los temas de control son clave para poder dar certeza a la ciudadanía de que esto que se cometió, error o negligencia, no vuelva a ocurrir. Por lo tanto, detectar alguna situación, la investigación pertinente, las eventuales sanciones pertinentes y los controles nuevos que tú generas para que eso no vuelva a ocurrir. Es un poco, mira, yo te voy a hacer el símil de lo que está haciendo la Contralora, ¿no? Bien, Fíjate tú, cuando la Contraloría detecta, por ponerte un ejemplo, el tema de las famosas licencias, ¿no? sí, claro. No acordamos de eso todos, ¿no? Las licencias generan un escándalo, porque efectivamente lo es. Ok, se detecta eso, se ponen los antecedentes ante la instancia que corresponde, se investiga. Pero ¿cuál es la clave, siento yo? ¿Cuáles son los controles que tú vas a crear para que eso no pase? Efectivamente. Es lo mismo acá. O sea, tú puedes tener una situación de falla. Puede ser una falla grande, una falla intermedia, una falla menor. Está bien, tiene que haber la investigación y la sanción, pero lo clave, a mi juicio, es cuál es el mecanismo de control que tú generas en el propio sistema para que eso que ocurra no vuelva a ocurrir. No digo a cero, pero que ojalá nunca vuelva a ocurrir, sería lo ideal, o si no lo minimices al mínimo de los mínimos. Entonces, yo te diría que las situaciones en relación al servicio de protección especializada, como al servicio de reinserción juvenil, que se habla menos, pero también está involucrado en esta crítica que hay a veces, yo creo que es legítimo que tú tengas crítica, es legítimo que tú te enojes y es legítimo que tú exijas. La clave está que ojalá cuando efectivamente se exija, además de la responsabilidad, efectivamente uno tenga claridad de que hubieron mejoras en el tema de cómo controlas que la situación que dio origen a la falla no vuelva a ocurrir. Si no, no aprendemos nada, tú te das Qué te cuenta, ha ¿no? parecido a ti esta situación que se vivió en Chile con la laxitud o lasitud con que se recibió a niños en lo que uno presume situación de vulneración en los aeropuertos chilenos con empresas de un día aérea que dio lugar a problemas de lo que se denomina trazabilidad? Mm. No obstante, hoy día la Policía de Investigaciones ha señalado de que está cerca de encontrar a los 64 niños que eventualmente no se tenía noticia de su condición. Es decir, esta manera poco rigurosa con que se obró respecto de menores de edad en Chile. Claro, fíjate que ese es un ejemplo importante de lo que estamos conversando, porque de una u otra manera, fíjate tú, la intención es buena. Yo quiero que estos niños que están en un país vengan a donde están sus papás, sus tíos, su abuelo, quien sea. Y por lo tanto, cuando uno dice eso, sí, es loable. O sea, obviamente que todos queremos que haya la crianza de un niño en su propia familia. Eso es Por un cierto, principio esencial, central, que además te lo plantea la Convención de los Derechos del Niño. El gobierno tiene además como misión hoy día, y lo ha planteado en todas sus intervenciones de subsecretario, de lograr fortalecer que los niños estén con su los familia y vínculos que pueda familiares. haber un vínculo familiar estable y poder ayudar a que eso ocurra. Por lo tanto, si tú me dices a mí, del punto de vista del objetivo, ¿qué más loable que tratar de reunificar a la familia? El problema acá, por lo que uno sabe hasta ahora, es que desafortunadamente las cosas no se hicieron con los rigores que se esperarían, ¿no? Entonces tú tienes estos vuelos charter que llegaban con los niños y que los controles que hubieron en cada una de las instancias, al parecer, fueron un poco débiles, por decirlo suave, Sí, claro. digamos, y desafortunadamente, efectivamente, no sabemos, o por lo menos yo no tengo claridad de qué efectivamente es lo que pasó con la cantidad de niños que llegaron, como cualquier ciudadana estoy hablando.
Fíjate tú acá que de nuevo entramos al rol de la Contraloría y me parece muy notable que en el fondo haya ahí un aporte que se haga desde la Contraloría como para poder detectar. Según lo que yo entiendo, acá hubo una denuncia a la Contraloría de Sí, un hubo por lo diputado, menos de dos un ex, parlamentarios claro, de un que... ex diputado, el diputado Fuenzalida, Sí, entiendo, efectivamente. hizo una denuncia muy detallada de lo que a él le preocupaba de esto que él había estado sabiendo. ¿Qué ocurrió acá? Que toman esa denuncia y la Contraloría de manera responsable, por supuesto, investiga. Y sale este primer preinforme donde ellos dicen que una muestra de los niños que llegaron, que no sabemos son 3.000 o 2.000 o 4.000, no lo sé, efectivamente en esta muestra hay un grupo pequeño de niños, los 64, que al parecer no pudieron hacer la trazabilidad. Es decir, nombre, familia, check. Eso no se pudo hacer. Y pareciera que ahora sí. Entonces, si eso es así, efectivamente tenemos la buena noticia que se ha dicho hoy día, de que al parecer estos niños, efectivamente el match se pudo hacer y por lo tanto está el niño y está la familia, me parece fantástico. Eh, yo creo que ojalá se avance en los demás, porque acá Claro, lo me que pasa es que imagino en yo, relación al régimen de controles a lo que está sometido la Fundación y Fundación Mi Casa en particular y las otras que están en esto, sería simplemente imposible una situación de esta naturaleza. ni una posibilidad. De hecho, hoy día, en una reunión que hubo, efectivamente por temas de trabajo, digamos, de los nuevos programas que se van a implementar, el servicio nos informó a nosotros desde la Dirección Nacional que de estos niños no hay ni uno solo que tenga una medida de protección. No Bien, existe, ninguno. Por lo tanto, son niños que entraron al país, están hoy día, al parecer, identificados a su familia y están con su familia, pero no están con medidas de protección. Por lo tanto, no están en el sistema de protección de Chile estos niños. No significa que no haya otros niños, como yo te decía, que que lo había están. niños peruanos, bolivianos, en fin, que de repente llegan y están con medidas de protección. Es bien importante esto porque para que estén en el sistema de que trabajamos nosotros, tiene que haber una medida de protección. La medida de protección, como decía hace un rato, o la dicta un tribunal de familia o la dicta una medida administrativa, que es en el fondo el propio servicio a través de alguna denuncia que le llega de las oficinas locales o de los servicios de salud, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que en el caso de esta situación un poco extraña, ¿no? que llegaron a través de estos vuelos charter, ¿qué es lo que yo por lo menos me imagino que se tendrá que investigar? Aquí hay varias cosas extrañas, porque en el fondo es una persona que viene con 30 o 40 niños en un avión donde vienen esas personas, uno o dos, entonces uno dice, bueno, es cierto que parece que hubo alguien que flexibilizó esto, pero yo creo que cualquiera que nos escucha acá sabe que si uno va a No. mandar a un niño Sí, de la un país cantidad a de... otro Claro, en un avión sin un adulto responsable o con un adulto, hay una cantidad de trámites si es que no son los padres o los tutores legales efectivamente, importantes. muy, muy O sea, a mí importante. me consta porque los que nos ha tocado viajar, más de una vez hemos visto a lo mejor que va un niño y va con un cartelito, va con un conjunto, las azafatas están completamente pendientes del niño, se sabe que tiene que bajar. Entonces, es un poco extraño, digamos, que de repente una cosa que todos sabemos, que es cuando se traslada un niño menor de edad de un país a otro, hay un conjunto de normas y protocolos que al parecer acá estaban un poco más relajados por alguna decisión Bueno, administrativa, ese es el y ese es tema. el gran tema, ¿te Ese es el fijas? O tema, sea, porque lo que uno puede colegir, más allá de cualquier discusión, es que una decisión administrativa no puede pasar por sobre la ley. claro, eso es lo raro. Primero, una consideración básica, porque si las decisiones administrativas pasan por sobre la ley, entonces quiere decir que la discrecionalidad se impone sobre la legalidad. Y cuando la discrecionalidad se impone sobre la legalidad, bueno, entonces estamos en la ley de la selva. Eso es en definitiva. En segundo lugar, pareciera ser que por la cantidad de niños de que se trata, independientemente de estos 64, lo que uno sabe en este tipo de materia es que siempre hay negocios detrás de estas materias. Y normalmente tienen que ver con trata de personas o tienen que ver con fórmulas de encontrar mano de obra más barata. eh, y en definitiva, en la condición humana, el ser más sensible es el niño o el menor de edad. Entonces, que se verifiquen situaciones laxas, situaciones sin mayor control respecto de menores de edad, quiere decir que pasamos la cerca hace mucho rato. E independientemente que se encuentren a todos los niños, el hecho en sí mismo, como hecho, es un hecho grave, gravísimo. Yo creo que por eso ha generado cierto nivel de conmoción, ¿no? O sea, los últimos 8 días, 9 días ha estado esto sobre el tapete, porque todos tienen esta sensibilidad. O sea, tú dices, bueno, ¿qué pasa con los niños, no? O sea, aquí llegan niños pequeños o adolescentes, incluso niños más chicos, me decían que podían haber niños hasta de 4 o 5 años,
Entonces, claro, la sensibilidad común del ciudadano es decir, bueno, ¿qué pasó acá y por qué? Entonces yo comparto contigo, confío, sí, en que tanto esta mesa de tarea que hizo el gobierno, donde están involucrados distintas instituciones, el Ministerio de Desarrollo Social Sí, efectivamente. piloteando esto, tengo confianza en que eso va a llegar a buen término. Eso es lo que yo espero, digamos, y yo me imagino que la mayoría de la ciudadanía espera lo mismo. En relación a los eventuales delitos que puedan haber, también espero yo, me imagino que está el Ministerio Público involucrado, y supongo que podremos saber si en el futuro hubieron situaciones de delito o no. Eso está por verse, porque tú te das cuenta que hoy día el gran impacto que hubo acá fue enterarse de esta situación de este grupo pequeño de la muestra que pone Contraloría. Pero evidentemente ha ido saliendo más información, más información. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco, con cierta tranquilidad, diría yo, y confianza en que la institución funcione. Y sobre todo porque tengo la confianza en que el gobierno, en este caso, tomó este asunto con toda la seriedad y gravedad que corresponde, producto de lo que está planteándose por parte de la ministra y por parte de la subsecretaría, en este caso, y los actores que están involucrados en esta mesa. Entonces yo creo que todavía queda por investigar. Me imagino yo que la Yo primera, creo que sí. como dije yo, Jaime, la buena noticia es que por lo menos en estos primeros niños, yo leí hoy día que al parecer efectivamente se hizo los match. Eso es una muy buena noticia. Es una buena noticia, Hay que sí. estar contento. Yo me alegré porque dije, bueno, por lo menos aquí estamos bien. ¿Qué va a pasar con el resto y cómo se sigue esta investigación? Y yo no sé cómo se irá a avanzar, pero me imagino que estarán preocupados las instancias que correspondan. Y ojalá que también esto nos sirva para que situaciones un poco extrañas y anómalas no se vuelvan a repetir. Además, Chile, yo Claro. quiero decir que tiene un compromiso, ¿ah? Aquí hay varias leyes involucradas. Primero están las leyes nuestras nacionales, la Ley de Garantía de la Niñez, de la Infancia que existe, que obliga en el fondo al Estado chileno a tener precaución sobre todos estos temas, tanto con los niños que entran a Chile como los niños que están en el propio territorio. Pero además tenemos un segundo mandato nosotros, la Convención de los Derechos del Niño. Efectivamente. La Convención de los Derechos del Niño, que es un instrumento vinculante para Chile, como son algunas convenciones, también es importante decir, no todas las convenciones No, son vinculantes, esta lo es, significa que pasa a ser parte de nuestra estructura legal. Y la propia convención nos exige determinadas cosas en distintas materias, entre ellas que los sistemas de protección a la infancia en los países funcionan. Por lo tanto, Chile tiene también ahí, y por eso había una cierta repercusión internacional con este tema, un deber como Estado de poder garantizar que los niños que entran y que salen y que están en Chile tengan todas las garantías de protección que se exige por parte de estos cuerpos legales, ¿no? Entonces, también acá yo tengo la confianza que esta situación tan extraña que se vivió no se vuelva a repetir. Y segundo, que no tengo ninguna duda, el gobierno tome las medidas pertinentes para que esto que fue una buena noticia hoy día, que es en el fondo que los niños que tenían esta duda, los 60 y tantos niños, están hoy día con personas que se conocen, familias, en fin, y eso da una cierta tranquilidad. Ojalá que el resto, me imagino yo que estemos en la misma situación, claro, porque y que se investigue por las instancias pertinentes. uno Yo como creo que abogado tiene conocimiento, sobre todo en el área norte chilena, que pasa muchas personas sin ningún control, o ha pasado históricamente en los últimos años, gente sin ningún control, entre ellos con niños, y donde no existe la certeza de que esos niños tengan vínculo parental con las personas adultas con las cuales están ingresando de manera irregular por la vía norte, porque en términos prácticos, ingresen adultos o ingresen niños, el ingreso irregular, que es otra fórmula de ingreso que es muy común en Chile, determina de que allí no hay ninguna trazabilidad alguna ni posibilidad alguna de reconstituir trazabilidades, sino que simplemente hay que ir a la determinación de dónde se encuentran esas personas. Entonces, la verdad es que estamos en una situación grave que, por cierto, el que se encuentren estos niños es un hecho positivo, es un hecho pero no positivo. termina lo que uno puede exigir de las autoridades y lo que uno puede exigir de la institucionalidad chilena con este hecho en lo particular. No, yo creo que por eso en esto, mire, como esto pasó hace 8 o 10 días, digamos, no es más que eso, estamos muy encima del asunto. O sea, yo siento que esto está recién en su primera etapa. Lo que pasa es que lo bueno, como insisto, la buena noticia es que en esta primera etapa lo que dio origen a este tema, de una u otra manera, al parecer, está entre comillas resuelto. Pero queda más por averiguar y queda más por investigar. Y ahí es donde yo siento que esta fuerza de tarea que nombró el gobierno tiene ese objeto. O sea, no Efectivamente. puede, yo me imagino que no es que terminó esto y se van todos, digamos, a sus pegas normales. Yo creo que esto va a continuar. Ahora quiero decirte algo. Fíjate que nosotros, en más de una ocasión, con los niños extranjeros que Bien, llegan a la fundación, los temas residenciales, ¿ah? Cuando llega un niño pequeñito
y hemos tenido, no digo duda, pero para tener la certeza, nosotros hemos pedido al tribunal que nos autorice una prueba de de ADN ADN. para poder tener la trazabilidad con la persona. Y afortunadamente nos ha ido bien, se ha podido verificar esa afiliación. Entonces también en este tema hoy día con el avance que hay, que este tema de los informes de ADN son muy rápidos, además no es un caso que tú te demores meses, ni semanas, ni siquiera días en saber si acaso efectivamente hay un vínculo filial. Yo creo que hoy día tú tienes de más instrumental para poder hacer una trazabilidad completa en relación a la afiliación. Es decir, ¿es Sí. la mamá, es la tía, es la abuela, es la hermana? Esa pregunta se puede responder con 100% de certeza. A mí me consta, como te digo, en los pocos, son pocos niños, porque esa es la verdad, yo lo decía al inicio, los niños extranjeros que están hoy día en el sistema de protección son un grupo pequeñito, muy pequeñito, pero sin embargo, por lo menos en alguna ocasión nosotros hemos pedido, el tribunal nos ha autorizado Bien. y efectivamente se ha hecho este tema y hemos tenido la tranquilidad de que efectivamente esa afiliación está correcta. Y con eso hay un trabajo que tú haces con esa familia, porque estamos obligados por orientación técnica a trabajar con la familia de los niños que están en residencia para fortalecer esos vínculos y ojalá que el niño pueda egresar y volver con su familia. Entonces, para poder tener tranquilidad en estas materias, porque es una duda legítima que se puede tener, dado que efectivamente puede haber algún ingreso irregular, tú tengas la tranquilidad de que ese vínculo que estás generando es efectivamente un vínculo entre una mamá, una tía, un hermano o quien corresponda con el niño que está en el sistema de protección. Tal como nos dice Delia, entonces el máximo exigible es el mínimo esperable tratándose de niños y menores en Chile. Volvemos en un instante. ¿En qué momento las salas de clases dejaron de ser un refugio para el conocimiento y se convirtieron en un terreno de disputa? Hoy, la violencia en los colegios y universidades de Chile no es solo un titular de prensa. Es una señal de una crisis institucional que nos obliga a mirar hacia atrás para entender nuestro presente. Por eso, desde el Instituto Mises Conosur, hemos publicado un nuevo volumen de Politei Analítica Coyuntural que nos invita a una reflexión necesaria sobre la violencia como una praxis política que se ha arraigada en nuestra cultura escolar. Este análisis recorre décadas de historia, desde la politización de las aulas en los años 60 hasta la normalización de los métodos de presión como las tomas y los enfrentamientos que hoy vemos como cotidianos. Pero el análisis va más profundo. Nos plantea este texto que hoy enfrentamos una violencia híbrida. Ya no se trata solo de demandas estudiantiles, sino de la irrupción de la narcocultura, el deterioro de la salud mental y el impacto de fenómenos digitales que deshumanizan el entorno educativo. Casos recientes como el trágico suceso en Calama o la agresión a autoridades académicas nos muestran que el límite de lo aceptable se ha desplazado peligrosamente. ¿Y qué sucede con la meritocracia y el futuro de nuestros jóvenes cuando el orden social dentro del aula se quiebra? Este Politei reflexiona sobre la urgencia de recuperar la autoridad docente y garantizar espacios seguros donde el talento no sea desplazado por el miedo. Detener esta escalada no es solo una tarea legislativa, es un deber ético con las próximas generaciones. Te invitamos a ser parte de esta discusión fundamental. Puedes descargar nuestro último Politei en www.misesconosur.org. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Italo Meña, jefe de vinculación del Instituto Mises Conosur y hago este video para invitarlos a Mises TV. Todos los días jueves de 10 a 12 estaremos en la mañana del Mises analizando la coyuntura desde las ideas de la sociedad libre. Así que ya saben, no se lo pierdan todos los jueves de Juevítalo por Mises TV. Respecto a los temas de infancia y de adolescencia, hemos tenido que ir sumando lamentablemente en la convivencia en Chile el régimen de asesinato de niños, que en el año 2018 llegaban a 37 niños, el año 2024 a 76 niños asesinados, el año 2025 a 52 niños y estamos en contabilidad respecto del año 2016. Estos, por algunos especialistas en la materia, ha sido tratado en el régimen de crimen organizado, que a veces no da sino cuenta de un Estado desorganizado, pero que viene en dar relación, en definitiva, a un tema particularmente sensible
y que afecta, en definitiva, la convivencia en Chile de manera sustantiva. Esto ha impactado también en el régimen general que tiene que ver con la protección de derechos y con los ámbitos de protección a los cuales las organizaciones que tú presides les ha impactado o ha tenido algún elemento particular de observación. Bueno, tal como tú dices, Jaime, desafortunadamente algunos de estos niños que han sido víctimas de este suerte de fuego cruzado que hay a veces producto de los delitos que se cometen, han habido niños que han muerto y algunos de ellos eh, pueden haber estado en el sistema de protección, eso efectivamente es cierto. Eh, no sé bien, no te podría dar la cifra ni tampoco tengo los datos, ¿no? De lo que pudieran ser los niños de este año, pero sí hay una exposición hoy día de parte de la infancia en Chile que preocupa, porque veamos el caso recién de hoy día de este niño de 12 años que falleció de una manera horrible, que es en un turbazo, en un robo de un vehículo, donde este pequeño quedó atrapado, digamos, con su cinturón de seguridad, no se lo pudo sacar, y esta gente, estos homicidas, en el fondo, al arrancar, arrastraron a este niño y finalmente falleció. Eso pasó hoy día. Entonces, ha generado gran conmoción. Yo leí la noticia que muy impactada también, porque al final de cuentas uno dice, ¿cómo es posible que al final de cuentas estos sujetos eh, hayan seguido con el auto y lo hayan arrastrado? No sabemos si 1 kilómetro o 2, pero fue bastante. Y producto de las heridas, este niño falleció. Entonces hoy día, este es un caso emblemático, siento yo. Cuando ocurren estas cosas que generan este nivel de impacto, a raíz de lo que tú estás diciendo, que en el fondo han habido niños que han sido víctimas de esta suerte de situación cruzada, donde no tienen nada que ver, o sea, hay un asalto, él está con su familia, no alcanza a salir del auto, estos personajes salen, digamos, igual mantienen el auto y salen y el niño termina muerto, y tenemos también casos de niños que han terminado con alguna bala en algún Sí, lugar donde han efectivamente, habido. valeos varios, sí. Exacto, baleo, y resulta que la bala le llegó a una niña de 10 años, 12 años, y en este caso este chico. Entonces, yo creo que si uno se pone a pensar, evidentemente que uno de los grandes riesgos que tienen los países cuando tú tienes este nivel de violencia y de inseguridad es que haya muchos niños, en este caso completamente inocentes, que terminan muertos. Y yo creo que eso es algo inaceptable y es algo que nos demanda a todos el hecho de cómo poder colaborar, cada uno en el ámbito que corresponde, a prevenir y ojalá denunciar en caso de saber, digamos, que hay situaciones de este tipo. Yo creo que ahí hay una tarea del Ministerio Público, de las policías, de la PDI, investigaciones, de los tribunales, de que sean las máximas sanciones, que es lo que yo echo de menos a veces, cuando se determina quién es el victimario en este asunto. O sea, una vez determinado que ocurrió tal cosa y que fue X persona, deberían aplicarse las máximas sanciones que la ley permite cuando hay niños inocentes que son víctimas de estos homicidios. Claro, los niños víctimas de homicidio, y lo que tú estás planteando en definitiva, es que respecto de niños muertos, el régimen de responsabilidad penal se agrave como agravante sobrepotenciada cuando los niños son víctimas de asesinato en estos términos o son víctimas de vulneración en los términos relativos a violaciones o abuso sexual. Pero por otro lado, la segunda fase o la segunda cara de esto, de la contrapunto o contracara, guarda relación al régimen de responsabilidad penal juvenil, donde también allí la situación de cambio en el régimen de costumbre en Chile o de régimen de inseguridad en Chile, cuando los niños hoy día son utilizados tanto por bandas criminales o están conformadas las bandas criminales por menores de edad, y que lo vemos particularmente en atentados contra la propiedad. Y se ha verificado o se va a verificar en Chile una discusión en torno al régimen de responsabilidad penal juvenil. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de tu experiencia en esta materia? Mira, yo creo que lo clave acá, pensando en el caso, pensemos en el caso de este chico de 12 años que fue asesinado hoy día. Independientemente de quiénes sean los victimarios hoy día, que no sé si son menores de edad o son adultos, yo creo que el tema de las sanciones ejemplares efectivas es una señal que es indispensable. Ha habido, y yo creo que lo hay, la ciudadanía lo siente así, y yo creo que es lo que creemos muchos, que de repente sentimos esto, hay una suerte de ambivalencia, porque por un lado tú tienes una cierta rechazo transversal a la situación X cuando muere un niño,
Y por otro lado tienes que el proceso mismo, cuando se persigue a quienes fueron los autores de esto, termina o con medidas que son completamente laxas en términos de que, no sé, quedó condenado, pero queda con, no sé, reclusión nocturna, por poner cualquier cosa. Y claro, al final de cuentas, si un homicidio, uno dice, a ver, pero ¿cómo? No entiendo. O sea, la persona mató a otra y resulta que al final ni siquiera va a estar en la cárcel. Entonces, yo vuelvo al tema. Yo creo que la clave acá, además de que funcione, digamos, la investigación que se hace, el tribunal, la sanción que hay, es que esa sanción, además de ser ejemplar, se cumpla. Y tenemos una situación un poco rara acá en Chile de repente, que desafortunadamente, por distintas razones, la ciudadanía ve que eso no pasa. Entonces, a mí me pasa con esto que ocurre tanto en el sistema adulto como en el sistema de responsabilidad penal juvenil. Entonces, tú tienes ahí hay algo que no está funcionando bien y que yo creo que merece un debate a fondo sobre cómo tú proteges a lo que hay que proteger en Chile, que son las víctimas, ¿no? Las Efectivamente. víctimas de delitos violentos, las víctimas de delitos que terminan con la vida a veces de un niño. Y cuando hablamos de un niño involucrado, yo sé que hoy día no está, me imagino, la reglamentación de las leyes penales de Chile, pero a mí, yo de puro sentido común, yo diría que debería haber un agravante acá. O sea, cuando tú matas, producto de esta situación, a un niño que es inocente al 100% y más inocente probablemente que cualquier otra persona, sea que estén involucrados adultos mayores de 18 años, o sea que estén los responsables, sean infractores juveniles, la sanción debería tener un agravante. Debería tener un agravante objeto de poder dar una señal clara como sociedad de que en Chile no nos da lo mismo y no estamos de acuerdo y creemos que es un crimen completamente condenable en que un niño pequeño termine muerto por una bala loca o en este caso la tragedia que pasó con este asalto, digamos, de tratar de robarse un vehículo y arrastrar a un niño con el cinturón de seguridad. Yo creo que está como el momento dado, ¿no? Entonces uno dice acá, yo sé que puede haber algunos que van a decir, no, es que bueno, qué sé yo, las oportunidades, la posibilidad de que la persona se reivindique y pueda reinsertarse. Todo eso está perfecto, yo estoy de acuerdo con eso. Evidentemente que uno cree que tiene que haber posibilidades de que la persona se reinserte en un futuro en la sociedad. Pero discutamos eso después. O sea, yo soy partidaria hoy día que Efectivamente. uno tenga primero la sanción, porque aquí hay un tema de señales. O sea, si la señal que se da como sociedad es que al final de cuentas la sanción que va a haber, por la razón que sea, a los meses después que ocurrió, producto del proceso del juicio, la detención, etcétera, es una sanción menor, tú das una señal horrorosa, porque al final de cuentas hay una cierta permisividad en esto, ¿no? Entonces, yo lo único que podría decir es que el tema de los niños que están muriendo por situaciones de violencia o de asalto o de robo o lo que sea, o una balacera en alguna situación, en cualquier comuna en Chile, debería ser, a mi juicio, la posibilidad de grabar esto más. O sea, no puede haber niños muriendo Efectivamente, por en balas Chile locas en Chile. hoy día tú tienes que hay desde hace más de 20 años en discusión anteproyectos de ley que modifican y que dictan un nuevo Código Penal. En términos prácticos, el Código Penal chileno de 1876 ha sido objeto de múltiples modificaciones. En términos prácticos, es un engendro normativo, porque llega un minuto donde tú no puedes hacer reforma sobre la reforma sobre la reforma, y tienes que echar, en definitiva, a otorgar una cierta coherencia normativa a un cuerpo, como es el cuerpo penal, que en definitiva, en términos prácticos, es la última ratio, la última frontera que tiene una sociedad para defenderse. Y en esto además uno ve dos tendencias, las tendencias que creen que las personas son víctimas de la sociedad, entonces parten en la consideración de que el delincuente siempre es víctima y no victimario, lo que da lugar entonces a una deformación intelectual, y otras que tienen que ver con el régimen de responsabilidad. Sabemos que la niñez de hoy día es una niñez sometida a múltiples impulsos distintos de otras niñeces en la historia humana, a consecuencia de los elementos tecnológicos, al conocimiento, a la comunicación, a las disfunciones familiares, etc. Y por otro lado, también en esa misma dimensión, hay menores de edad que son utilizados por bandas criminales o que forman parte de bandas criminales derechamente porque tienen perfectamente la capacidad de discurrir entre el bien y el mal. Los países serios no solamente optan por códigos penales nuevos que recogen las tendencias penales y criminológicas, sino que además lo que hacen es inversión carcelaria. Los países que han triunfado
en este tipo de materias son aquellos que han hecho inversión carcelaria, inversión en lo que hoy día en Chile se denomina Gendarmería de Chile, como cuerpo profesional y militar, y aquellos que determinan la distinción y la segregación de población carcelaria, tomando en consideración de que los menores son siempre sujetos a rescatar en el sistema criminal. Distinto es, y que están en la misma consideración de los que delinquen por primera vez o los que son primerizos. Pero en Chile hoy día tenemos un colapso carcelario, tenemos un código penal de 1876 sometido a múltiples cirugías parciales, es decir, estamos en el peor de los escenarios. Y a ti te toca lidiar, en definitiva, con las medidas de protección, que es un ámbito distinto, pero que puede ser o llegar a ser un ámbito indiciario, eventualmente, a esta otra problemática que nos tiene en la condición en que estamos. ¿Tu discurso hoy día es de esperanza o tu discurso es de determinación de un diagnóstico profesional serio para asumir esta tarea como una tarea de Estado más allá de los gobiernos? Mira, yo en esto tiendo siempre a tener una posición más bien positiva, ¿no? Como de esperanza en lo que venga. Sobre todo porque cuando hay situaciones como hitos, ¿no? Que pasan, a veces esas situaciones generan puntos de inflexión. Es decir, es tanto lo que ocurrió, fueron tanto eventualmente los casos que tú dices, pasó esto y yo tengo que hacer algo. Yo hoy día tengo esperanza porque, por ejemplo, he escuchado, no tal vez acá en el caso de hoy día, este niño de 12 años que murió de esta manera tan terrible, pero sí ya ha habido algunas señales. Yo he escuchado, por lo menos a nivel de gobierno, que se ha estado planteando la necesidad de que los adultos que están involucrados usando niños menores de 18 años, menores de, 12 de 13 años, de 14 años, efectivamente ellos tengan una sanción adicional producto que están usando a un menor de edad porque saben que puede tener una responsabilidad menor a la que podrá tener ellos como adultos. Por lo tanto, esto de usar a menores de 18 años en delitos graves, yo creo que es una cuestión que ya se está conversando. Por lo tanto, hay que tener una cierta esperanza que eso desincentive el uso de niños en cuestiones delictuales. Eso es un punto. Lo segundo es que hay un concepto que me recuerdo yo que en algún minuto la gente que trabaja en el tema infractores juveniles lo usaba. Nosotros no trabajamos en ese tema, pero hay un concepto que se usaba en su momento y que yo creo que hay que retomarlo, que es el tema de la responsabilización. Fíjate tú que cuando tú hablas de un menor de edad, o sea, estamos hablando de un joven de 17 años, de 14 años, de 15 años, que es la franja que tiene responsabilidad penal hoy día, el concepto de responsabilización supone que tú, ese joven, ese niño menor de edad, puede entender y asumir que cometió un crimen, responsabilizarse de ello. Entonces, esto se dejó un poco de lado en los últimos años. Yo creo que es un trabajo que hay que hacer y como te digo, yo no soy experta en el tema porque no trabajamos en el tema de infractores juveniles, pero ese concepto que es responsabilización es un concepto que debería trabajarse con los chicos que cometen delitos. ¿Qué significa el concepto de responsabilización? Significa trabajar con ellos desde un punto de vista de intervención técnica que les permita a ellos entender responsablemente el daño que cometieron, el daño que cometieron a otro, la vulneración de derechos que cometieron a otro. Eso que aparece como muy retórico no lo es, porque la experiencia indica, la experiencia que ha trabajado estos temas a nivel de otros países, te diría yo, es que cuando se entiende y se asume por parte de un joven que el daño que provocó supuso una determinada pena, dolor en el otro, y se trabaja esto bien desde un punto de vista técnico, es muy probable que tú tengas la posibilidad de recuperar a esos niños. Pero si no hay responsabilización, y yo creo que hoy día penosamente no hay responsabilización, tu posibilidad de recuperarlo se va achicando. Entonces, ¿qué pienso yo que debería haber? Además de, digamos, lo que pueden ser estas sanciones, que eventualmente con nuevas normativas o modificaciones a lo que tú dices, el Código Penal o lo que sea, o un nuevo Código Penal, no lo sé, yo creo que el concepto de responsabilización es esencial. Es completamente esencial para que tú logres darle una oportunidad a esas personas jóvenes que efectivamente cometieron, por la razón que sea, un determinado delito. Y hay un punto adicional que te quiero decir. Tú sabes que cuando se ha trabajado esto de responsabilización y se trabaja correctamente, fíjate tú que les da paz a estos jóvenes, porque se dan cuenta
y lo asumen, efectivamente como que aquí ellos cometieron un error garrafal, más allá de sus situaciones particulares, que es lo que tú decías al inicio, ¿no? O sea, es cierto que pueden ser situaciones desmejoradas. Efectivamente, nadie dice que son personas que a lo mejor tienen una vida espectacularmente bollante, no es así. Pero eso no supone que tú tengas que minimizar el hecho de haber cometido algo que vulneró el derecho de otro. Cuando eso se entiende de fondo, y este joven lo entiende, más allá del dato de poder darle una oportunidad, hace que ellos tengan una situación de mayor paz. Entonces, fíjate tú que esto se dejó un poco de lado, yo siento que no se ha trabajado mucho en los últimos tiempos, pero en algún minuto se trabajó el tema de la responsabilización. Entonces, yo creo que sobre todo en el tema de la franja que va entre los 14 y 18 años, que es la responsabilidad penal juvenil, el concepto de responsabilización es esencial. Es esencial, sí. Esencial. Más allá de las medidas que puedan haber, si va a estar medio año, 1 año, 2 años, los años que sean, si tú no trabajas esto, es un tiempo perdido valioso, porque ese joven va a volver a salir. Y si no hubo este trabajo de Vuelve a delinquir, responsabilización, o sea, la posibilidad efectivamente. de volver a tener, digamos, y cometer algún delito es altísima. Y sobre todo el otro punto en relación al tema de los adultos involucrados. Acá hay un tema que es inaceptable, que adultos que están en el mundo delictual usen a niños menores de 18 años con el objeto que sabemos. Entonces tendría que haber una sanción, que es lo que yo O escuché que sea, era un foco del En Chile gobierno. hay un agravante establecida desde hace muchos años en torno a la utilización de menores, pero pareciera que tiene que agravarse, pero el tema No se final, usa mucho, porque yo no he visto que haya habido, no sé, no soy experta en el tema, pero no he visto que hayan habido sanciones a los adultos en el artículo 12 del Código Penal, donde están establecidas las agravantes, está esta agravante en lo particular, que debe ser reabordada, en y definitiva. implementarse además, pues. Tiene que ser reabordada e implementarse, pero el tema central aquí es junto con el juzgamiento y el régimen de responsabilidad que viene de responsa. Responsa significa respuesta. El responsable es siempre quien tiene, el que está obligado a responder. Si no hay responsabilidad, las sociedades no se constituyen por los derechos, se constituyen en definitiva por las responsabilidades, porque si todos hiciéramos lo que quisiéramos, nadie podría hacer ni aún lo que debe. Es En correctísimo, consecuencia, sin correctísimo. responsabilidad no hay amalgama social, no hay cuerpo social posible. Y a nivel, ojo, y a nivel de los jóvenes eso es muy importante, porque si no se aprenden los límites, o sea, mi libertad termina cuando yo vulnero la libertad de otro, si eso no se entiende, tú te darás cuenta que el nivel de desastre que puede venir en la vida de esas personas hacia adelante es brutal, porque hay un tema de límites, hay un tema de responsabilidades, como dices tú, que si no se asumen y no se ejecutan, yo tengo la impresión de que la sociedad está un poco complicada. Ahora, en Efectivamente. Chile, yo tengo, como te digo, la esperanza de que todavía hay tiempo de rectificar y todavía hay tiempo de poder encauzar esto hacia donde estamos conversando, ¿no? Yo confío además, bueno, el gobierno ha dado alguna señal en torno a esto, lo ha planteado, no sé bien si eso se va a traducir en proyectos de ley o no, pero sí hay una suerte como de discurso en este sentido, ¿no? De avanzar, digamos, donde tú tienes al final una mejor protección incluso de estos jóvenes, que una suerte de chip libre, que yo te voy a decir una cosa, en estas materias el chip libre No, no sirve para nada. no protege nada, cero. Entonces hay que ser como bien categórico que al final se da la paradoja de que si tú tienes un sistema muy laissez-faire y hagan lo que quieran, al final de cuentas los que terminan más perjudicados son ellos mismos, ¿ah? Porque aquí se produce una paradoja, termina siendo también la propia persona a la que tú le das ese chip libre, eh, Víctima víctima de sus propias de sus propias situaciones. circunstancias. Pero hay que tener, como te digo, yo siento una cierta esperanza de que las cosas están remirándose, hay situaciones emblemáticas que pueden estar pasando y tener confianza en que podamos ir avanzando en la línea de lo que hemos estado conversando. ¿En qué está Chile? ¿En qué está Chile? Ha estado con Delia del Gato, una de las voces más autorizadas en materia de infancia y adolescencia. Y nos ha cerrado con un mensaje de esperanza en esta hora donde pareciera que la tensión, el dolor, la preocupación nos embarga respecto de la situación de niñas, niños y adolescentes en Chile, que en definitiva las sociedades y el termómetro social está determinado en la condición según estén los más frágiles en el cuerpo social. Y así como los adultos mayores, los niños y los adolescentes son también un indicativo. Gracias, Delia, por estar con nosotros. Gracias, Jaime. Ha sido un gusto.